Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Estamos en Yohanan 16:1, dice así: estas cosas os he hablado para que no experimentéis frustración. Os echarán de las sinagogas y vendrá un momento cuando cualquiera, después de mataros, pensará que habrá hecho una gran abodá a Hashem. Y harán esto porque nunca tuvieron una relación íntima ni con el Padre ni conmigo. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento las recordéis que ya os las había dicho. Sin embargo, son cosas de las que no les enseñé desde un principio, pues para entonces estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes bien, porque os he dicho estas cosas, profunda tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, la Ruach HaKodesh no vendría a vosotros, pero si me voy, os la enviaré. Cuando ella venga, expondrá y presentará las evidencias de que las autoridades de esta edad presenta son culpables de transgresión de la Torá, de corrupción de la justicia y de los mishpatim, de transgresión de la Torá por no haber hecho caso a mis palabras, de corrupción a la justicia, pues por esta causa tengo que irme al Padre y esconder mi rostro de vosotros sin que me podáis ver más, y de mishpatim, porque el presidente del Sanedrín ha sido ya juzgado por haberlos corrompido. Aún tengo mucha Torá oral que revelaos, pero ahora no la podéis sobrellevar. Bien, pues nuestro Santo Maestro toca varios puntos aquí importantes. Uno de ellos, y creo que el más sobresaliente, es el punto de que ya había hecho la promesa de que cuando él partiera dejaría al Consolador, y esto era muy importante. Pareciera ser que miraba en el rostro de los talmidín el hecho de que en un determinado momento, al decirles que él iba a partir, la tristeza se apoderaba de la vida de los talmidín. Es lógico que después de tanto tiempo de estar con él de día y de noche, convivir, vivir, comer y todo con el maestro, ahora el maestro le dice: pues ya este tiempo de mi partida, pues lógicamente que la emoción les ganaba a los talmidín, y porque su espíritu ya estaba pegado a él, de tal manera que, como dice aquí la porción, ciertamente hubo tristeza, y les trata de elevar el ánimo nuestro Santo Maestro, diciéndoles que era necesario que él tuviera que partir, porque de lo contrario a una de las riquezas extraordinarias de parte del Eterno no podía ser enviada, y en este caso el Ruach HaKodesh. Y ese es uno de los puntos importantes al final del día, que uno tiene que entender, que es en la relación que uno tiene o que uno mantiene con el Eterno a partir de su conversión, es precisamente una relación de pacto a través de las aras de la promesa, como dice Rab Shaul, y estas aras de la promesa no son otras cosas que precisamente la presencia, el Ruach HaKodesh, la presencia del Eterno, quien es bendito en nuestras vidas. Eso es algo que debe haber, o tenemos que tener el anhelo de su corazón de tener y de poseer. Hay muchas veces que se experimenta una situación o una sensación muy especial de la presencia del Espíritu de Santidad en nuestra vida, que es otra manera de expresarse al respecto del Ruach HaKodesh. Entonces, el maestro enfoca el hecho de que no es el hecho de irse y dejarlos solos, sino es el hecho de irse porque es necesario para que el Ruach HaKodesh
viniera y se estableciera en la vida de los talmidín. Recordemos un poquito que la operación del Ruaj en el pasado había sido solamente para los reyes, para los sacerdotes y para los profetas, pero de ninguna manera para el pueblo en un sentido general. Y entonces eso es algo muy relevante, porque es algo que el Eterno había prometido por medio de los profetas, y había dicho precisamente que este nuevo pacto, este pacto renovado, habría de ser un pacto donde el Eterno habría de poner de su espíritu. Y eso, pues uno diría, bueno, pues sí lo pone, sí, pero nada más era en los, de alguna manera, los que tenían ciertas responsabilidades dentro del templo, como es los sacerdotes, como es los profetas que instruían y enseñaban al pueblo, pero también al rey, que era el que se supone se ministraba la justicia y reinaba como precisamente el embajador del Eterno, quien es bendito. Entonces, estas cosas son importantes porque ciertamente la representatividad de cada uno de ellos, es decir, del rey, del Cohen y del profeta, tenía un significado muy especial, y por eso, para poder llevar a cabo este servicio, el Eterno les dotaba del Espíritu en cada uno de ellos. Pero no así para toda la población, no así para todo Israel. Sin embargo, el profeta diría que ciertamente es un pacto que el Eterno estará realizando, un pacto renovado, dado que ya presenta la situación de que el pueblo no estaba cumpliendo, más bien Israel no estaba cumpliendo en un sentido corporativo, no estaba cumpliendo con el pacto con el Eterno, el pacto que habían hecho en el Sinai, y consecuentemente esto traería consecuencias. En este sentido, pues entonces nosotros entendemos que este pacto que el Eterno establece, un pacto renovado que vendría a través del Mashiach Yeshua, para nosotros ya en Yeshua, entonces este contexto de revelación del pacto sería muy, pero muy importante para todos los que somos participantes de esta emuná, de esta fe, que Yeshua es el Mesías. Consecuentemente, esta situación, dicen los profetas, se haría extensivo pues a todo el pueblo. Y es precisamente el punto esencial de lo que toca acá nuestro Santo Maestro, cuando dice: es necesario que yo me vaya para que el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes. Porque recuerden que cuando el Maestro, allá en el libro de los Hechos, o de las Crónicas de los Apóstoles, les dice: bueno, es necesario que me vaya. Bueno, y ahí en ese contexto dice el libro, precisamente en el principio, y nos enseña precisamente que él dejaría quien guiara, quien dirigiera la vida del pueblo en un sentido general, pero también en un sentido particular. Ciertamente este pueblo recibiría la promesa del Padre, a lo cual se refiere nuestro Santo Maestro como la promesa del Padre. Dice: no se vayan de Jerusalén para que reciban la promesa del Padre. ¿Cuál promesa? La que había hecho por medio de los profetas, que habría de venir el Ruach HaKodesh. Y en la fiesta de Shavuot, se hace una cosa extraordinaria, y precisamente reciben el Ruach HaKodesh todos aquellos hombres y mujeres, especialmente, que han creído que Yeshua es el Mesías, y dice que empiezan a hablar en diferentes idiomas, es decir, lenguas, y que empiezan a hablar acerca de la redención que el Eterno ha traído a través de Mashiach Yeshua. Esto fue algo extraordinario, y con eso sería la coronación de los dichos de nuestro Maestro y el cumplimiento de lo que había él dicho. Y eso es interesante porque muchas veces nuestros hermanos
aquí nos juzgan mucho a nuestro Ribi y dicen que no, que era un milagrero, que no, que Yeshua, y se burlan muchas veces de él, cuando lo que te voy a decir, que lo que nuestro Santo Maestro dijo se ha cumplido, y hay cosas que se han ido cumpliendo en el camino y hay cosas que faltan por cumplirse, pero se han ido cumpliendo. Por ejemplo, este hecho que a veces nosotros pasamos por alto, de que les dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que haya recibido el Ruach HaKodesh. ¿Y qué pasó? Pues bien, ese testimonio. Entonces es algo bien tremendo, porque pues digamos que para admitir para nuestro pueblo esto, es decir, los que no conocen o reconocen que Yeshua es el Mesías, y mirar esto y decir: no, sí es cierto, se cumplió lo que dijo Yeshua, nunca lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ellos no lo aceptan, Sin embargo, nosotros entendemos por esto que el Eterno está confirmando de una manera extraordinaria, no solamente a través de la resurrección que tuvo y experimentó para darnos la redención, pero también el punto de que resucitó y que partió, y se dice precisamente ahí en Crónicas, en capítulo 1, nos enseña y nos dice, y dice los Malachim, dice que había unos varones que les dicen a los discípulos: este mismo Jesús que habéis visto partir de acá, volverá. Y entonces hay una promesa de que nuestro Santo Maestro volvería, pero hay una promesa que se cumplió, y esa promesa que se cumplió es precisamente de que experimentaría el pueblo ya, en un sentido general, experimentaría el Ruach HaKodesh. Entonces, en la religión hay mucho emocionalismo, y uno puede decir: bueno, hay quien dice que tiene el espíritu y que no sé qué en la religión, pero en el judaísmo no va más allá que de la simple emoción, sino del el entender y comprender que el Eterno, quien es bendito, ha enviado su Ruach HaKodesh. Y entonces, si lo ha enviado, dicen nuestros sabios, nuestros maestros nos enseñan que en los 3 primeros meses, a partir de que tú haces tu conversión y bajas a la mikveh, en ese periodo de tiempo el Eterno envía el Ruach HaKodesh, Baruch Hashem. Ahora, hay gente que lo percibe y hay gente que no lo percibe. ¿Por qué no lo percibe? Porque le hace falta sensibilidad, porque le hace falta que haya una depuración de su vida, y está en un proceso. Y hay gente que experimenta, precisamente tiene la experiencia de mirar y ver la presencia en su vida y darse cuenta de que hay algo muy extraordinario a partir de su tevilá, y consecuentemente pues viven de una manera muy especial ahora, guardando y guardándose de toda situación. Pero hay gente que dice: pues es que yo hice mi tevilá y no pasó nada. No, sí pasó, solamente que hay gente que tiene sensibilidad y hay gente que es insensible. Es decir, ¿de qué depende? De la forma de vivir. ¿De qué depende? De la entrega. ¿De qué depende? De que nosotros, en la medida de la fe que tenemos, en esa medida de fe caminemos y obedezcamos y nos sujetamos al Eterno. Y eso es lo que va a dar el que nosotros podamos tener revelaciones y sueños proféticos y visiones, y incluso que el Eterno, quien es bendito, a veces otorga a su pueblo palabra de sabiduría y de entendimiento. Y entonces eso es algo que tiene que ver con el fruto que el Eterno produce, en este caso fruto que nuestro Santo Maestro produjo en nuestras vidas, y hoy por ello tenemos que estar muy al pendiente
el Ruach HaKodesh. Eso es de alguna manera podemos decir que es un parámetro para medir nuestra espiritualidad, cómo percibimos, cuál es nuestra relación, cuál es nuestra fe en función a mi relación con el Eterno en la espiritualidad. ¿Cómo mido yo esto? ¿Cómo yo estoy? En otras palabras, como decíamos, ¿estoy frío o estoy caliente? ¿Estoy fortalecido o no lo estoy? Al final del día, eso lo decides tú en tu manera de vivir. Y eso traerá como resultado también que tú percibas la presencia del Ruach y consecuentemente camines y entiendas que estás caminando en las aguas del Espíritu. Que el Eterno, quien es bendito, te dé un magnífico día. Shalom, shalom.